La decisión gubernamental de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con República Popular China podría afectar o beneficiar al candidato presidencial del FMLN. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. De inmediato presentamos a ustedes a nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez. Él es el candidato presidencial del partido del gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Candidato, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, William. Un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, tenemos varios temas en agenda, candidato, y desde luego que queremos conocer un poco de cómo está avanzando en términos de formulación de la propuesta, en las visitas que está haciendo al interior también, a las comunidades, a las colonias, a los barrios, a los departamentos. Pero hay un tema que está en agenda desde hace 2 días y tiene que ver justamente con la decisión del FMLN como partido en el gobierno de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecer entonces las relaciones con República Popular China. Hay un tema que a ustedes le llega de manera directa y es cuando hay un señalamiento concreto del gobierno de Taiwán, cuando se conoce el rompimiento de esas relaciones, y ellos dicen de que ha habido una especie de chantaje o una especie de soborno de parte del FMLN en el intento por financiar la campaña presidencial. Obviamente, cuando se hace referencia a la campaña presidencial y al candidato, obviamente es a usted. ¿Qué es lo que ha pasado alrededor de eso y cuál es su respuesta? Bueno, alrededor de eso no ha pasado absolutamente nada. Son falsedades las que ha dicho el ministro de Exteriores de Taiwán. Yo lamento esa posición. Nunca había conocido ese lado de los taiwaneses. Siempre había visto un lado muy correcto desde en 2009 que establecimos la forma en que íbamos a cooperar. Nunca había visto una aseveración tan falsa y prueba de ello es que estoy dispuesto a que haya cualquier auditoría, a que haya cualquier revisión. Yo no he recibido ni voy a recibir dinero de ningún gobierno del mundo porque eso compromete la soberanía de nuestro país. Si Taiwán quiere juzgar a este gobierno por cómo eran sus relaciones con Arena antes, que todos ya sabemos cómo eran, están muy equivocados. Y yo se lo dejé muy claro el día que ganamos las elecciones en el 2009, cuando el consejero de Taiwán llegó a visitarnos y a felicitarnos la misma noche de la elección, y les dije, bueno, vamos a iniciar una nueva etapa de relaciones donde se va a transparentar toda la cooperación, donde cada centavo que ustedes donen se va a hacer público, nos vamos a presentar ante los medios, y esa ha sido la dinámica. Todos los recursos que ha donado Taiwán, que han sido canalizados por la Cancillería, han sido dineros que se ha hecho público y que está registrado en el sistema de información de la Cooperación para el Desarrollo, en qué se utilizaron, cómo se ejecutaron y en qué sectores impactó esa cooperación de Taiwán. Así que lamento esas falsedades que ha dicho el ministro, lamento que nunca creí que iba a conocer un lado tan perverso de Taiwán, porque siempre tuve palabras de gratitud, siempre tuve palabras de reconocimiento a ese esfuerzo que por casi 80 años hicimos Taiwán y El Salvador. Cuando el presidente Funes estuvo en su gestión, recibió fondos de Taiwán en una parte que tiene que ver con un proyecto estrictamente de comunicaciones. Todo ese fondo los fondos llegar a ese momento fueron canalizados por Cancillería. Yo respondo por ellos y son fondos que ahí está en la página web de Cancillería el registro de en qué se utilizaron. Ahora bien, ¿ha habido cuestionamientos directos sobre el tema de la manera transparente o no, o la supuesta opacidad con la que se ha hecho este rompimiento de relaciones con Taiwán y establecimiento con República Popular China, candidato? Incluso la embajadora norteamericana ha hecho ese señalamiento el día de ayer.
¿Ha habido o no opacidad en esa decisión que se tomó? Bueno, vamos a poner las cosas en contexto. En primer lugar, lo que hay es un establecimiento de relaciones diplomáticas con China y como consecuencia viene la ruptura de Taiwán, porque ninguno de ellos dos acepta que un país tenga relaciones diplomáticas con ambos. Eso es lo que ha sucedido y hay que tomar en cuenta... Es una condición sine qua non de República Popular China, ¿no? No, cualquier relación que se quiera establecer con República Popular China pasa por el rompimiento con Taiwán. Tú puedes ver en las noticias que es Taiwán quien aparece rompiendo relaciones diplomáticas con El Salvador. El Salvador aparece estableciendo relaciones diplomáticas con China y Taiwán inmediatamente rompe relaciones con El Salvador, porque es una condición sine qua non de ambos. Y es importante tener como contexto que ambos lados del estrecho de Taiwán ya tenían un acuerdo. Tenían una tregua incluso en cuanto al establecimiento de relaciones diplomáticas desde el año 2009. Las últimas relaciones que se disputaron antes del 2009, Taiwán y China, fueron las relaciones diplomáticas con Costa Rica. Al llegar el presidente Ma, se establece un diálogo entre ambas partes del estrecho de Taiwán. Y ese diálogo y ese consenso se rompe cuando llega la presidenta Xie hace un par de años. Yo estuve ahí, tanto en la toma de posesión del presidente Ma como de la presidenta Xie. Y la presidenta Xie únicamente dice en su discurso inaugural que los acuerdos, que los consensos que habían entre ambos lados del estrecho de Taiwán era únicamente una referencia histórica. Eso rompió el diálogo y el consenso que venía dándose entre la República Popular China y Taiwán. Nosotros siempre les dijimos que preferíamos que hubiera un acuerdo, que resolvieran sus asuntos entre ellos y que no nos involucraran en sus asuntos. Ahora, hay que tomar en cuenta también que después de esa ruptura del consenso que había entre ambos lados del estrecho, China siguió estableciendo relaciones con otros países. Solo de aquí, de Centroamérica, estableció con Panamá y con República Dominicana más recientemente, de tal forma que ya hay 177, 178 con El Salvador, países que reconocen a la República Popular China y solamente 16 países, de los más pequeños por cierto, que reconocen a Taiwán. Entonces uno tiene que estar a sintonía de los tiempos, no a contrapelo de los tiempos. Y esta era una decisión que ya todos sabíamos que se iba a dar. Y en ese sentido, candidato, por ejemplo, en términos del pragmatismo, El Salvador tiene cerca de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. La balanza comercial obviamente es a favor de Estados Unidos, pero el principal socio comercial de El Salvador es Estados Unidos. ¿Sí? Y hay un tema estrictamente humanitario que une a Estados Unidos con El Salvador, para bien o para mal. Entonces, si se ve en términos de pragmatismo, ¿no se ha dañado la relación con Estados Unidos? ¿Por qué se va a dañar? ¿Por qué Estados Unidos, que tiene relaciones con la República Popular de China, si ellos tienen relaciones con la República Popular de China, ¿por qué le van a pedir a otros países que no las tengan? ¿Y por qué Estados Unidos va a tomar represalias si ya Panamá, República Dominicana, Costa Rica, varios países de Centroamérica establecieron relaciones diplomáticas con la República Popular China y no había razones para tomar represalias? Es que me parece un contrasentido que un país que tiene relaciones con la República Popular de China, la República Popular China, le pida a otros países que no las tengan. Es como que yo te dijera a ti, mira, tenemos un vecino en común, es mi gran cuate, yo siempre salgo, me tomo un trago con él, etcétera, pero te prohíbo a ti que le hables a ese vecino que tenemos en común. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no hace lógica, no hace sentido? Ese es el punto. Ahora bien, el congresista norteamericano, que es republicano, Marco Rubio, escribió un tuit de inmediato, ¿no? Donde él decía de que, incluso advertía que había telefoneado al presidente Donald Trump. Hay que entender que el congresista Marco Rubio no es cualquier congresista en términos de la influencia que tiene en Estados Unidos. ¿Y por qué se supone que es el que habla al oído del presidente Donald Trump sobre la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina? La pregunta es la siguiente. Si usted llega a ganar la elección presidencial, se convierte en presidente de este país, ¿habrá algún daño que resarcir o no con Estados Unidos? Pues sí, con Estados Unidos siempre hemos tenido excelentes relaciones y las seguimos teniendo. Mira, El Salvador ha sido el socio de Estados Unidos que más decomiso de droga ha hecho
en el trayecto hacia los Estados Unidos. Solo en 2016 se decomisaron más de 10.000 kilos de cocaína. El año pasado se incautó un submarino que iba con casi 2.000 kilos de cocaína. Tenemos una base de monitoreo de Estados Unidos aquí en nuestro aeropuerto internacional. O sea, nuestra cooperación con Estados Unidos ha sido una cooperación amplia y fuerte y no tiene por qué verse dañada por una decisión que Estados Unidos tomó hace 40 años. Si ellos hace 40 años decidieron establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, entonces, ¿por qué lo que es bueno para ellos no es bueno para nosotros? ¿No te parece que hay un contrasentido en ese punto? Ahora bien, Rubén Zamora, que fue embajador de nuestro país, de esta administración, en Washington y también en Naciones Unidas, decía que no ha habido transparencia y que la Asamblea Legislativa debía investigar. Y a propósito, tenemos unas declaraciones de Carlos Reyes, del jefe de fracción del Partido Arena, del partido de oposición, donde habla de gestiones para interpelar al canciller de nuestro país. Vamos a ver y a escuchar. En la interpelación que le hagamos en esta Asamblea Legislativa, dependerá las siguientes acciones que podemos seguir tomando para que el pueblo salvadoreño esté enterado de esta grave situación, especialmente la falta de transparencia que el gobierno del FMLN no le ha informado al pueblo salvadoreño. Bueno, escuchaba ahí las declaraciones entonces del jefe de fracción del Partido Arena de llamar para interpelar ahí entonces en Asamblea Legislativa al ministro de Relaciones Exteriores. Sí, yo él lo conozco, él estaba en el Mundial, ¿no? En la Copa del Mundo parece que estaba Carlos Reyes, lo conozco. Mira, la Asamblea Legislativa tiene ese instrumento que lo puede utilizar, pero hay que distinguir también que la Constitución dice que la política exterior le corresponde decidirla al presidente y al canciller. Eso está en la Constitución. Entonces ahí el mandato para decidirlo tiene el presidente y el canciller. Entonces, en ese contexto, si ellos quieren una explicación del canciller, pues tienen el instrumento, tienen la forma para convocarlo y que él dé una explicación. Y yo lo veo hasta positivo, porque si hay dudas al respecto de esta decisión, pues ahí que las explique el canciller. No le veo ningún problema que Carlos tenga interés en que se dé esa explicación a la Asamblea Legislativa. Hugo, ¿no cree entonces de que ha habido poca transparencia en esta decisión, la forma en cómo se tomó esta decisión? Le pregunto esto yo porque... ya dije hoy por la mañana que si a mí me hubiera correspondido, pues lo hubiera hecho de otra manera, pero esos son estilos personales. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis contrapartes sobre una decisión donde están involucradas esas contrapartes. Yo siempre he tenido la política de no sorpresas. Y evidentemente que si los sectores piden que se les hubiera consultado, pues también creo que hubiese sido necesario hacerle una consulta a los sectores. Ese es el procedimiento, esa es la forma. Pero el asunto de fondo es que hay 177 países, 178 ahora con El Salvador, que reconocen a la República Popular China, que es la segunda economía a nivel mundial y que va camino a convertirse en la primera economía, que ha tenido un crecimiento de más de un dígito en promedio en los últimos años, que es el primer exportador a nivel mundial y que ha destinado 35.000 millones de dólares para invertir en América Latina, en cooperación, en infraestructura y en financiamiento. 35.000 millones de dólares. Yo esa cifra la conozco porque fui presidente de la CELAC y ahí China se comprometió con los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y sabes qué pasaba? Que El Salvador no podía tener acceso a ningún centavo de esos 35.000 millones de dólares porque no tenía relaciones diplomáticas con China. Ahora esa posibilidad se abre, ahora se abre la posibilidad que los mercados que tenía El Salvador en Taiwán se trasladen inmediatamente a China. Si la cuota de azúcar que tenía El Salvador en Taiwán, perfectamente la puede comprar China y más. El café perfectamente se puede exportar hacia China. Y ya escuché, y así lo tiene que hacer el gobierno, ya escuché que van a garantizarle a los becarios que estaban en China, que son 47, en Taiwán, que son 47, una opción para seguir estudiando en China.
además de los 27 que se estaban seleccionando en este momento. Entonces, alternativas hay, soluciones hay, y yo pienso que se está generando un alarmismo de una decisión que ya era cuestión de tiempo tomarla, y que ya la tomaron 177 países en el mundo, incluido Estados Unidos, incluida la Unión Europea, incluido Canadá, incluido Israel. O sea, todos los grandes países del mundo tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Y por qué lo que es bueno para ellos no puede ser bueno para El Salvador? Bien, nos quedamos en ese punto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Hugo Martínez, candidato presidencial del partido en el gobierno FMLN, está con nosotros en nuestros estudios. Para ir cerrando un poco sobre el tema que tiene que ver con el establecimiento de relaciones diplomáticas con República Popular China, candidato, se estila siempre en el tema en la diplomacia, las cortesías mínimas que deben existir, y se supone que siempre en el marco de rompimientos o inicio de relaciones hay como cierta comunicación que se debe establecer. ¿Taiwán conocía perfectamente de este movimiento de parte del gobierno? Bueno, hasta ese nivel de detalle yo no conozco, pero vi unas declaraciones del secretario Lorenzana donde dijo que previamente al anuncio se le había comunicado a Taiwán la decisión, que es a lo que yo me refiero con una política de no sorpresas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? No estoy al tanto porque no estoy en el gobierno y estoy enfocado en visitar los territorios. De hecho, cuando ocurrieron esas decisiones, yo estaba, si no mal no recuerdo, en el oriente del país, estaba cumpliendo una agenda, y evidentemente pues que ese ha sido mi foco en este momento. Así que yo te repito lo que escuché del secretario Lorenzana, que dijo públicamente que se le había informado a la embajadora de Taiwán previo al anuncio de la decisión. Algunos analistas sugieren que el contexto o el timing en el que ha ocurrido esta decisión es totalmente desfavorable, sobre todo porque ocurre en momentos en que se ha desatado efectivamente una guerra comercial entre Estados Unidos y República Popular China. Incluso hablábamos con un culturólogo, analista políticos, con Marvin Aguilar esta tarde en un programa de radio en la 109, y él nos decía de que él consideraba que efectivamente que esta es una decisión que debió tomar el FMLN. En 2009 nomás llegó a la presidencia Mauricio Funes de mano del FMLN. No se podía ejecutar esa decisión en 2009 porque, como te narraba, y esas son las cosas que a veces no se conocen y se opina al respecto, había un acuerdo, una tregua entre la República Popular China y Taiwán, debido a las conversaciones que tenía el presidente Ma con el presidente de China en la época. Entonces, si tú revisas, 2008 fue el último hito en el cual se estableció relaciones diplomáticas con Costa Rica. Después de 2008 hay una pausa, y es hasta el año pasado, después de que la presidenta Xie renuncia a ese acuerdo que tenía con la República Popular China, que se empieza nuevamente a establecer relaciones diplomáticas con China. Si tú revisas de 2009 a 2016, no hubo ningún establecimiento de relaciones diplomáticas de ningún país con la República Popular China, simple y sencillamente porque no se podía, porque tenían un acuerdo ambos lados del estrecho para avanzar hacia la política de una sola China. Cuando la presidencia Xie rompe con ese acuerdo, pues se desencadena nuevamente esta situación. Yo en privado y en público le dije a los amigos taiwaneses que debían buscar restablecer ese acuerdo con la República Popular China. Por cierto, yo sigo teniendo amigos en el lado taiwanés, tengo amigos en el lado chino, y espero que un día resuelvan de una vez por todas la situación que tienen. Nos escribe a través de la cuenta de Twitter Becerrillo. Dice: ¿cuándo nos explicará Taiwán con transparencia del porqué de los fondos que se le dieron solo a Arena en el gobierno de Francisco Flores? Es sospechoso, dice, que Arena sea la más indignada en el rompimiento de relaciones con ellos. Acusar de chantaje y no explicar eso es feo. Es un comentario que hace a propósito de la conversación que tenemos en este momento. Porque mira, los únicos recursos de Taiwán que fueron a parar a las cuentas de un partido político fueron a parar a las cuentas del partido Arena.
Y Arena es una entidad jurídica que existía y sigue existiendo y tiene una responsabilidad en el tiempo. Es como el principio de responsabilidad del Estado. Entonces, Arena tiene que responder por esos fondos que fueron a parar a sus cuentas y debe devolver esos fondos, porque esos fondos eran originalmente para el caso de Las Colinas, donde murió mucha gente. Y hay otros fondos que fueron a parar al Partido Arena, que eran fondos públicos de los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas, y lo han confesado dos expresidentes. Dos expresidentes han dicho: hemos hecho llegar dinero de Taiwán y dinero de los fondos públicos a las cuentas del Partido Arena. Entonces, lo que opera es que Arena devuelva ese dinero y que se invierta donde originalmente se iba a invertir. Dice Juan Carlos Suras a través del Twitter también: yo creería, dice, que en el debate del posicionamiento de China en la región hay que agregar lo mal que está tratando la política de Donald Trump a América Latina. Creería que ellos mismos le han ido creando espacios a China. Eso es lo que tenemos ahí en pantalla. Ese es un análisis de la geopolítica. Por ejemplo, fue muy triste cuando se dio una reunión del G20 y el presidente Trump les dijo: miren, olvídense de libre comercio, etcétera. A mí lo que me interesa es proteger a los Estados Unidos. Y luego el abandono de la posibilidad de la Alianza Pacífico, también por parte de Estados Unidos, y China por su lado proponiéndole, haciendo algunos ofrecimientos para el desarrollo de los países en Latinoamérica. Mira, China tiene un proyecto muy ambicioso en Argentina, por ejemplo. Tiene proyectos en varios países de Sudamérica, que no son gobiernos de izquierda, son gobiernos de derecha, y que han entrado a acuerdos y a transacciones comerciales con China. Entonces, la verdad es que hay un asunto geopolítico, pero en el caso de El Salvador hay más un asunto de interés comercial, de interés de cooperación, que gana más El Salvador en este momento con una relación con la segunda potencia económica a nivel mundial, que con una relación con Taiwán, que ya únicamente 16 países tienen relación con ella. Bien, hay dos consideraciones también que tenemos a través del Facebook, de quienes nos están viendo a través de el Facebook. Dice Carlos Rivera: buenas noches, ¿podría preguntarle al candidato del FMLN cómo funcionará la producción de azúcar en China, como lo explicó la diputada Nida Díaz, dice, en una radio en nuestro país? Además, aquí preguntan si es así, que expliquen qué hacen los dirigentes del FMLN en China, reuniéndose junto con personeros del gobierno y representantes del gobierno de China. Ahí tenemos un poco lo que está planteando Stanley Luna, nos está escribiendo. Hay dos consideraciones. Bueno, lo primero es que ya hubo exportaciones de azúcar a la República Popular China en 2015, si no me equivoco, cuando Tarsi Salomón era el ministro de Economía. Se exportó una gran cantidad de toneladas de azúcar hacia la República Popular China. Eso se puede seguir haciendo, no hay ningún problema. Y desde que se quitó la reserva nuestra sobre China en la OMC, nosotros podemos exportar perfectamente hacia China, y ahora con estos acuerdos que se están fomentando, con aranceles más bajos o sin aranceles. La otra parte, pues yo no entiendo a qué se refiere, pero pienso que si el ministro Castaneda está allá para firmar relaciones, pues pudo haber tenido reuniones con otros funcionarios del gobierno chino. Debo entender que hace referencia a la presencia de Medardo González. Bueno, él, según el comunicado de presidencia que vi, pues él, es cierto, es el coordinador del partido, pero iba en su condición de comisionado presidencial, primer designado presidencial. De acuerdo. Cuando presenté el inicio del programa, candidato, planteamos una interrogante. Decíamos, la decisión gubernamental de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con República Popular China podría afectar o beneficiar al candidato presidencial del FMLN. Yo pienso que lo que le interesa a la gente son las propuestas de desarrollo que le podamos llevar. Y yo he estado visitando el país y la gente nos ha estado pidiendo tres cosas: más seguridad, más empleo y crecimiento económico, y más programas sociales, o que los programas sociales no se suspendan, sino que los programas sociales continúen. Eso es lo que nos está pidiendo la gente. Si la gente ve que una relación con un país va a ayudar a cualquiera de esas tres cosas, por supuesto que lo va a ver bien. Y de eso se trata, de que nosotros le resolvamos a la gente los problemas.
Yo creo que a la gente le preocupa más, pues con todo respeto, porque ya llevamos media hora hablando de una decisión de política exterior, pero a la gente le preocupa más cómo vamos a resolver su problema de la seguridad, cómo le vamos a resolver su problema del empleo y cómo vamos a resolver la continuidad de los programas sociales. Y de eso hemos estado hablando con la gente en los territorios. Y están claros que los polos de desarrollo que les he propuesto son una alternativa para resolver esos problemas, aprovechando las potencialidades de los departamentos, aprovechando las potencialidades de los municipios, tomando en cuenta que algunos departamentos tienen potencialidad en la agricultura, otros en el turismo, otros en la logística, otros en el comercio, otros en el emprendimiento, otros en las artesanías. Hay una serie de factores que nosotros debemos potenciar, cambiando el enfoque de desarrollo desde un desarrollo centralizado en la capital a un desarrollo descentralizado en los departamentos y en los municipios. De acuerdo, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de toda esta parte, efectivamente, de la reactivación de la economía y las apuestas estratégicas. A la otra vez que estuvo con nosotros hablamos un poco de este tema, pero porque en el contexto de esto también está la propuesta del anteproyecto de ley, como usted lo sabrá, en Asamblea Legislativa, sobre las zonas económicas especiales. Y lamentablemente siempre está el tema de la política exterior y el tema de la presencia de, si está ahí en medio de esto, la República Popular China. Pero bueno, no tenemos me digan que hablar de la quieren economía. Cambiar el dicho que existía antes, que todos los caminos conducen a Roma. Ahora quieren decir que todos los caminos conducen a China. Bueno, usted nos explicará. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, nos acompaña en nuestros estudios. A ver, hablemos entonces en este segmento, Hugo, sobre el tema de reactivación de la economía y las apuestas estratégicas. Entonces, ¿cómo se está planteando en términos de propuesta ya para la nación? Obviamente tiene que presentar un plan, ¿no? Una propuesta, pero a estas alturas me imagino que Gerson Martínez sigue trabajando con usted en esa propuesta. Claro, él nos presentó a Karina y a mí hace 2 días el primer avance, ¿no? Que es una gran cantidad de insumos que ellos han recogido de las consultas ciudadanas que se han realizado. Pero como Karina y yo decidimos adelantar algunas propuestas que vienen de las encuestas, que vienen de los diálogos que nosotros hemos tenido, por eso hemos propuesto los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo departamental lo que buscan, como decía, es aprovechar las potencialidades de ese departamento o de ese municipio. Y vamos a llevar la educación ahí. No que los jóvenes vengan a estudiar a San Salvador, sino que la educación se descentralice y se dé en esos lugares de origen de la población. Yo creo que nosotros dos somos ejemplo de cómo tuvimos que emigrar para seguir estudiando. Y eso ya no sería necesario. Es necesario que la Universidad de El Salvador, a la cual le voy a asignar más recursos, pero también le voy a pedir a esa universidad que descentralice más la educación. Eso a nivel universitario. Pero en el caso de bachillerato, por ejemplo, ¿se puede pensar un poco en el modelo de los Megatec o no? Sí, pero además que los jóvenes al salir de bachillerato, si ya tienen un técnico, perfecto, y van a su primer empleo. Pero si no tienen un técnico, que con 6 meses de técnico ellos vayan a su primer empleo. Por ejemplo, nosotros necesitamos muchos jóvenes expertos en agroindustria, que le ayuden a nuestros agricultores a procesar, conservar, empacar y comercializar los alimentos. Porque los agricultores compran los insumos caros y venden los productos baratos, porque no tienen valor agregado para sus productos. Y hay alguien en la cadena de comercialización que se queda con las ganancias. Y nosotros queremos que los agricultores obtengan el fruto de su esfuerzo, porque nosotros sabemos lo que significa trabajar en el campo de sol a sol. Entonces vamos a mandar contingentes de jóvenes a trabajar como técnicos agrícolas con nuestros agricultores para agregar valor a sus productos. Eso es clave para el desarrollo de la economía a nivel local, porque no solamente tenés a los agricultores ya con un valor agregado a sus productos, sino que tenés a jóvenes con un empleo ahí en su lugar de origen. Esos jóvenes empiezan a consumir, empiezan a mover la economía a nivel local. Pero esto pasa por tecnificar, y en el caso de la agricultura, un poco orientado a la industrialización. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de los agricultores? Aquellos que, bueno, hoy que han tenido dificultades serias debido a la sequía que afectó a nuestro país, que cultivan, por ejemplo, maíz, que es para subsistencia. Sí, es que hay una agricultura de subsistencia,
pero hay una agricultura también para comercialización. Y nosotros podemos no solo hacer agricultura de subsistencia, sino también de comercialización. Yo he conocido muchos agricultores, por ejemplo, en el oriente del país, que con el apoyo de la FAO ahora están produciendo chile y lo están vendiendo a los mercados y están exportando una parte. Y así sucesivamente podemos nosotros tecnificar esa producción y convertirla en una producción que genere valor agregado para el agricultor y genere recursos que se muevan ahí a nivel local. Pero la agricultura es solo un ejemplo por la que siento mucha pasión porque crecí en el campo, soy ingeniero agrónomo, pero hay otras áreas de la economía que se pueden dinamizar. Por ejemplo, el turismo. Estuvimos con Karina visitando Cuscatlán y Cabañas, 2 departamentos con un potencial turístico enorme. Ahí tiene Suchitoto, que es un ejemplo de turismo a nivel no solo nacional, ni solo centroamericano, sino internacional. Ahí vienen turistas de todas partes del mundo. ¿Y por qué no hacer así con Dolores, por ejemplo, o con Cinquera, o con otros municipios, tanto de Cabañas como de Cuscatlán, que permitan expandir esas posibilidades de desarrollo turístico de nuestro país? Y luego hay un potencial en La Paz, pues está nuestro aeropuerto, y hay un potencial de logística, de conectividad en La Paz que debemos aprovechar. De hecho, algunos jóvenes que trabajan en Aeroman son producto de un programa que tuvimos de cooperación entre el gobierno, la empresa y una universidad para formarlos. ¿Y el sector privado qué papel juega en todo esto? Juega un papel muy importante. O sea, aquí tiene que haber alianzas con el sector privado y con la academia y con los productores a nivel local. Eso es fundamental. Si estamos divorciados de la academia, si estamos divorciados del sector privado, no va a ser exitoso el polo de desarrollo. Pero si ponemos a todos estos actores en el polo de desarrollo, vamos a tener un resultado exitoso. Y no estamos otra vez hablando del sector privado aquí en San Salvador o de la cúpula del sector privado. Estamos hablando de los ganaderos, de los agricultores, de los comerciantes allá a nivel local. Mira, el sábado fui al Tiangue de San Rafael Cedros y ahí se mueve una cantidad de comercio que uno podría creer que solo es respecto a la ganadería, pero se mueve respecto a una gran cantidad de productos. Incluso viene gente de Honduras a comprar ahí al Tiangue de San Rafael Cedros. Entonces, ese tipo de potencialidades es lo que tenemos que aprovechar para que los departamentos y los municipios salgan adelante sin necesidad que sus jóvenes tengan que dejar esos departamentos y esos municipios. ¿Y este tipo de medidas qué tanto impacto pueden tener en la macroeconomía? Porque el país sigue creciendo con niveles, si nos comparamos a nivel centroamericano, seguimos a la saga, ¿no? Somos los últimos en la fila en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, este tipo de acciones, ¿qué tipo de impacto pueden tener ya en la macroeconomía? Bueno, primero que estamos en el promedio a nivel latinoamericano, el último trimestre fue de más del 3% el crecimiento económico, pero la idea de ver lo microeconómico no es descuidar lo macroeconómico. Lo que pasa es que siempre hemos estado con una mirada sobre el país desde la macroeconomía. Y eso afecta, esa mirada solo exclusiva de la macroeconomía afecta el desarrollo de la microeconomía a nivel local y a nivel de los hogares. Entonces, lo que nosotros buscamos es un potenciamiento de unas medidas macroeconómicas tomadas a nivel nacional con unas medidas tomadas a nivel local que afectan o que impactan la microeconomía y que por supuesto esa tracción que se genera a nivel local también tiene una repercusión a nivel nacional. Ahora sí entramos a la parte de las zonas económicas especiales. ¿Se está considerando como parte de la propuesta suya o no? Bueno, la zona económica especial puede ser un componente de los polos de desarrollo, pero no el componente, ni mucho menos el único componente de las zonas de los polos de desarrollo. Es un componente dentro del concepto de los polos de desarrollo. ¿Cómo se puede vincular entonces? Pues porque esta zona económica especial busca aprovechar unas potencialidades en el Golfo de Fonseca y en la zona oriental del país. Entonces, es el mismo concepto de los polos de desarrollo, solo que los polos de desarrollo con un enfoque más departamental, más local, que con un enfoque zonal o general en una región determinada del país. Bueno, perfecto. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que comentemos un poco sobre el tema de la educación. ¿Cuál puede ser la apuesta en educación para este país? Vamos a una pausa, volvemos.
Estamos prácticamente al cierre, candidato. No quiero dejar pasar la parte esa que tiene que ver con educación, porque esa es una apuesta estratégica siempre, pero ¿hay algún compromiso claro ya a estas alturas de un incremento en inversión en la parte educativa, de lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto? Sí, no voy a hablar de porcentajes, pero además del incremento, vamos a trabajar sobre 3 áreas. 1, la descentralización de la educación, llevando la educación a los territorios y no que la gente venga de los territorios a una educación centralizada. 2, la flexibilización de la educación en el sentido de que un joven al salir de bachillerato pueda hacer un curso corto técnico para entrar al mercado laboral, pero que ese curso corto sea acumulable en unidades valorativas en la formación de grado que este joven decida continuar en la universidad. Dicho ese aspecto de la descentralización y flexibilización de la educación, pero con más inversión, hay 2 factores más. Para mí es importante que los jóvenes al salir de bachillerato salgan hablando inglés fluido. Eso no se logra a este momento y para eso tenemos que invertir también en que nuestros maestros de inglés tengan el dominio y la didáctica para enseñar el idioma inglés y que los jóvenes lo salgan hablando a nivel fluido. Ese es mi compromiso, que todos los jóvenes al salir de bachillerato salgan hablando inglés fluido. Y el tercer componente es una reforma más en la dirección de la educación en valores, de la formación en valores, que siempre he dicho, y lo repito subrayado y con minúscula porque al parecer alguien lo interpretó mal, siempre he dicho que debemos hacer una alianza con las iglesias, pero respetando el papel que la Constitución nos otorga a cada quien, ¿verdad? El Estado tiene un rol, tiene una definición también el Estado, las iglesias tienen otra, pero ¿por qué no podemos juntar esfuerzos para una educación y una promoción de los valores en nuestro país? Así que esos 3 factores de la reforma educativa son fundamentales: la descentralización y flexibilización, el idioma inglés y la formación en valores. Por supuesto que al exigir más a los maestros también les vamos a dar más incentivos y parte de la inversión en educación va a ser para brindarle más incentivos a nuestros maestros y maestras. Perfecto, este es otro tema y solo para cerrar, porque se nos fue el tiempo, Bessie Ríos dice, quiero saber la opinión del candidato en la elección de magistrados para Sala de lo Constitucional, si apoya a la señora de la Procuraduría General de la República como lo hace el FMLN, sin una base técnica, dice, porque hay mejores como el caso de Rogel, o si tiene propuesta u opinión, porque ya son 37 días sin sala. Sí, mi primer punto es que no debe de transcurrir un día más sin que se elija a los magistrados o magistradas. Mi segundo punto es que la elección debe ser en base a las capacidades y al historial de estos magistrados y magistradas y no sobre la base de cálculos políticos. ¿Esa recomendación, sugerencia se le hizo llegar ya al FMLN? A todos los partidos. ¿Para todos? Se las ha hecho públicas a todos los partidos. El tercer punto es que la decisión debería ser tomada por unanimidad y no excluir a ninguna fuerza política, porque ya eso es una mala señal. Ya se está sesgando la decisión y que respondan todos los partidos políticos por la decisión, pero la decisión, se lo digo muy respetuosamente, debe ser tomada ya. No podemos seguirle dando larga, no podemos seguir en cálculos políticos y debemos tener una corte, una sala, lo antes posible, con las mejores personas de las que se están considerando. ¿Quién paga las consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento de estancamiento en elección en Asamblea Legislativa? Pues la población y específicamente la gente que está siguiendo procesos o esperando que se resuelvan procesos, y ahí había una mora judicial. Esta mora judicial se puede incrementar por esta situación y por eso insisto en que se pongan de acuerdo y que tomen una decisión lo antes posible. ¿Se lo ha hecho llegar entonces a su partido también? A mi partido y a todos los partidos. Ahora bien, claro, esto pasa por un tema que tiene que ver con los derechos constitucionales. La población no puede acudir porque no hay sala de lo constitucional, claro. ¿No? O sea, hay alguna afectación. Algunos temen que incluso esto también pase factura en términos electorales a los partidos políticos, a todos. Bueno, puede ser. O sea, la población está observando y a la población no le gusta que se den estos estancamientos. La población quiere soluciones, no más problemas. Y lo que necesitamos entonces es que los diputados se pongan de acuerdo para entregarnos una solución a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, candidato, por haber participado con nosotros. Bueno, con mucho gusto. Yo seguiría más tiempo, pero ya se nos acabó y además mi
mi sentido del olfato me está fallando en este momento. Bueno, las idas a Oriente, me imagino que los contrastes de temperatura Sí, nos están afectando mucho, ¿no? Sí, el calor, el frío, etcétera, ha sido lo que me ha afectado, pero ya espero mañana estar bien y ya voy a mis actividades en Chalatenango. Perfecto. El día de mañana. Bueno, reiteramos el agradecimiento, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Buenas noches, que descanse.